y pensando un poquito en nuestra serie que tenemos en Primera de Juan, leía yo este versículo que dice, a ver si puede bajar un poquito el 1, 2, sí, gracias. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 24. Y cuando nosotros pensamos en Pablo, Pablo es un hombre que sí estaba consciente de la realidad del pecado en su vida. Si había un hombre que nos narra esta lucha interna que muchas veces vive dentro de nosotros, esa guerra entre hacer lo correcto, hacer lo que agrada a Dios y el mal que está en nosotros, si había un hombre que estaba consciente de eso, era el apóstol Pablo. Y con frecuencia nosotros hoy en día, mis hermanos, escuchamos a personas que dicen lo siguiente: bueno, yo no soy pecador. O dicen, yo no hago cosas malas. E incluso, el pecado es algo relativo. Algunas personas dicen, o sea, que el pecado depende de cómo tú lo veas. Lo que es pecado para ti, para mí no tiene que ser pecado. Muchas personas piensan de esta forma. Y es por eso, mis hermanos, que en nuestra serie que tenemos de Primera de Juan, nosotros vamos a ver hoy un punto. Vamos a terminar hoy el primer capítulo, ya se va a terminar. Pues vamos a ver este punto que Juan nos está dando. ¿Cuáles son las condiciones para la comunión verdadera con Dios? Porque yo puedo decir, yo tengo una relación, yo tengo comunión con Dios, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo tú lo puedes ver? Y Juan nos ha dado algunos detalles, algunos tips, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo es la comunión verdadera con Dios. Juan dice, y vamos a ver ahora en este versículo, que una persona que tiene una verdadera comunión con Dios es alguien que es consciente de la realidad del pecado en él. Un creyente que anda o que tiene una verdadera comunión con Dios es consciente de la realidad del pecado en él. Así que le invito a que vayamos a leer Primera de Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 para que tengamos, bueno, sí, versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él, que le anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sigue diciendo, pero si andamos en la luz como Dios es luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Pues vamos al versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y es por eso, mis hermanos, que vamos a ver este versículo que Juan comienza diciendo, en estos versículos 8 hasta el 10, nosotros encontramos lo que es los tres si decimos. Tres condiciones. Los tres si decimos, lo cual habla de una condición. Y Juan está diciendo, bueno, si decimos esto, vamos a tener un resultado de esa condición que hemos dicho. Y vamos a explicar más o menos a qué se refiere Juan con esto. En este versículo 8, Juan continúa con el tema que él tiene en mente desde hace versículos atrás, el tema de la comunión o de la verdadera comunión con Dios, o sea, la verdadera koinonía con el Señor. Es lo que está hablando Juan. Y Juan dice que si nosotros decimos que tenemos comunión, o si decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Y note que Juan dice lo siguiente, si decimos, porque él se está incluyendo, si nosotros decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no es en nosotros. Juan está diciendo algo aquí bien importante, y yo sé que va a ser un poquito difícil, pero tal vez los más grandecitos, que bueno que Jimmy, para prestar un poquito de atención, podrían allá jugar un poquito atrás. Y Juan, lo que Juan está diciendo aquí es que si nosotros decimos que no hemos pecado, si alguien dice que no tiene pecado, o sea que no tienes acciones pecaminosas, si alguien dice que el pecado es algo relativo, como yo le decía al principio, algo que depende de cómo tú lo veas, no porque tú digas que algo es pecado, para mí tiene que ser pecado. Y este es el pensamiento del mundo cuando hablan acerca de lo que es malo, acerca de lo que es bueno. La gente dice, bueno, esto puede ser malo para ti, pero no necesariamente para mí. Porque el mundo relativista dice, yo soy mi propio juez. Yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo para mí. Yo soy el que categorizo aquellas cosas que son malas y que son buenas para mí. Yo soy mi propio juez. Pero Juan dice lo siguiente, Juan dice que si nosotros somos conscientes de la realidad del pecado en nuestra vida, en nuestras acciones, en el mundo y en nuestras reacciones, entonces esa persona que dice eso, ya llámese incrédulo o supuesto cristiano, es una persona que se autoengaña. Es una persona que niega la realidad de su vida y la realidad del mundo en el que vivimos. No podemos negar esto, mis hermanos. Vivimos en un mundo rodeado de pecado. Nacimos en pecado. Estamos en sociedades que viven llenas de pecado. El pecado es una realidad en nuestra vida. Y negar esta realidad, mis hermanos, es un engaño en nuestro corazón. Es un engaño. Y si alguien piensa de esta forma, está mal. Es tan tal que Dios ha dicho que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, la conciencia. La conciencia de por sí nos dice a nosotros que, ojo, eso está mal. Entonces, nosotros no podemos escapar o decir que no tenemos pecado. ¿Y por qué Juan dice esto? Le voy a explicar más adelante por qué dice eso, porque había unas personas en la iglesia, cuando Juan escribe, que decían, nosotros somos los impecables, no tenemos pecados. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que comienza el proceso cuando tú caes en ese autoengaño? ¿Cómo comienza? Porque eso comienza de una forma muy ligera, muy suave. ¿Cómo es que tú comienzas a autoengañarte en tu vida? ¿Cómo es que comenzamos a autoengañarnos? Bueno, eso pasa cuando nosotros, o cuando tú comienzas, cuando comenzamos a vivir, o decimos yo creo esto de Dios, pero vivo de otra forma. Es ahí cuando va comenzando el autoengaño. El autoengaño que comienza cuando yo sé que algo es pecado, pero yo comienzo ¿qué? A suavizarlo, yo comienzo a tenerlo por poco, hasta que eso que yo digo que es pecado, al final y al cabo, para mí es algo normal y ya dejó de tener efecto como pecado porque ya lo acepto y ya perdió el sentido de que Dios dice que es pecado. Y entonces ahí caemos en el autoengaño. Cuando dejamos de lado las cosas que Dios dice que son malas y las comenzamos a tratar como buenas.
Es ahí cuando caemos en el autoengaño. Pero a la vez, la clave para no caer en el autoengaño, mis hermanos, del pecado, es llamar las cosas como son, llamarlas por su nombre. Lo que Dios dice que es pecado, aunque todo el mundo diga que no es pecado. Aunque todo el mundo trate a esa cosa como algo normal del ser humano. La clave para no caer en autoengaño del pecado es que llamemos a las cosas como son, por su nombre. Es por su nombre que como vamos a comenzar. Debemos tener una conciencia, mis hermanos, sensible, de modo que nosotros podamos ver, de modo que nosotros podamos oler el pecado a kilómetros. Tener una conciencia sensible es que yo desde lejos veo, eso es mal, eso es pecado. Yo lo huelo desde lejos. Esa es una conciencia sensible a la presencia del pecado. David estaba consciente. David sí fue un hombre que fue consciente de que el pecado es real, de que el pecado está en nosotros. Escuche lo que dijo David, no lo puse en pantalla, pero miren cómo dice David en el Salmo 51 y versículo 5. Dice David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo aquí en este versículo, desde que yo estaba ahí formado en el vientre de mi mamá, yo ya era pecador. David sabía que él era alguien que había nacido en pecado. Él estaba consciente. Y Juan hace una distinción muy interesante en estos versículos, porque en el versículo 8 Juan habla él dice en el versículo 8, habla de pecado, y en el versículo 9 dice de pecados. Hay una distinción bien marcada aquí, porque pecado describe la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, llena de maldad y corrompida. Mientras que pecado se refiere a aquellas malas acciones que tú y yo cometemos. Es como dice aquella frase, yo no soy pecador porque cometo pecado. Yo cometo pecado porque soy pecador. No es tanto la acción de pecado lo que me hace ser un pecador, sino que yo cometo esa acción de pecado porque en mí hay una naturaleza pecaminosa. Escuchen como dice William MacDonald. Dice William MacDonald en un comentario, en realidad lo que somos es mucho peor de lo que jamás hayamos entendido. William MacDonald está diciendo, miren, en realidad lo que nosotros somos es mucho peor de lo que jamás nosotros podamos haber entendido. Lo que está diciendo es que tanto en ti como en mí hay un potencial tan grande de hacer cualquier pecado que lo que tú mismo conoces y yo mismo conozco de mí. Es lo que está diciendo William MacDonald. Pero alabado sea el Señor. Cristo murió por nuestro pecado y por nuestros pecados. Murió por nuestra naturaleza pecaminosa y murió por nuestras acciones. Ahora, volviendo al versículo 8 al final. Vamos al versículo 8. Volviendo al versículo 8 al final, si Álvaro puede pasar. Dice el versículo 8 al final, nos está hablando que Juan dice que cuando alguien dice que no tiene pecado, se autoengaña, ¿no es verdad? Pero también dice algo. ¿Qué dice al final Juan? Y la verdad de Dios no está en él. No solamente una persona que dice que no tiene pecado, o sea, que no es pecador, no solamente se autoengaña, sino que está evidenciando que la verdad de Dios no está en él. Y claro, negar que no eres pecador, tú negar que no eres un pecador, es una evidencia de que no conoces la verdad de Dios. Es una evidencia clara de que no conocemos a Dios. Es una evidencia de que evidencia de alguien que no es creyente. Es una evidencia de alguien que está lejos de Dios. Y si tú eres un creyente, un hijo de Dios, y llamas a algo que es pecado, y que Dios ya dijo que es pecado en la Biblia, en la palabra de Dios,
tú la llamas como que no es pecado, como algo que no es pecado, es una evidencia de que tú no conoces la Biblia. Es una evidencia de que estás entendiendo mal la palabra de Dios incorrectamente. O tal vez una evidencia de que tú rehusas aceptar. Porque encontramos este lado. Puede ser que tal vez no le conozca realmente, por eso llama cosas que son pecados como que no son. Puede ser que tal vez esté equivocado, está interpretando más un texto. O puede ser que tú sabes, sí, yo sé que eso es malo, pero me rehúso a creer. Como dijo Jonás, que se rehusaba a ir a donde Dios le estaba mandando. Negar la realidad de que somos pecadores, mis hermanos, por naturaleza, somos pecadores por acción, es un distintivo de una persona incrédula. Es un distintivo de un impío, es un distintivo del ateo, es un distintivo de alguien en quien la verdad de Dios no está. ¿Qué es lo que quiere lograr Juan con esto en nosotros? Juan quiere que los cristianos, que los hijos de Dios, puedan saber que el pecado es real, que el pecado está al acecho, que está ahí. Juan quiere que los hermanos puedan darse cuenta y oler y ver el pecado a distancia. Y Juan quiere que ellos sepan algo, que cualquier persona que salga diciendo que no es pecador, los hermanos se den cuenta, esa persona no conoce a Dios. Porque no puede haber una persona que conozca a Dios y que conozca quién es Él mismo y decir, yo no soy pecador, yo no cometo pecado. O que pase algunas cosas que claramente estén en la Biblia como pecado y lo pase como que no son pecados. Y precisamente esto hacían los falsos maestros en la iglesia donde Juan escribió esta carta, donde la mandó. Ellos hacían esto. Los falsos maestros, ellos decían que ellos no eran pecadores. Ellos decían que no tenían una naturaleza pecaminosa. Ellos decían, nosotros no tenemos pecado, no somos pecadores, no cometemos pecado, nosotros somos impecables. Eso decían los falsos maestros en la iglesia, los gnósticos, en la iglesia cuando Juan escribió esta carta. Y Juan quiere que los hermanos se den cuenta, ojo con esto, cualquiera que siga diciendo esa barbaridad, es claro de que no conoce a Dios. Es claro de que no es un hijo de Dios. Y Juan le escribe esto a los creyentes de su tiempo y también nos lo escribe a nosotros. Nos escribió también a nosotros para que nosotros hoy en día nos diéramos cuenta que una persona que no tiene o que niega que tiene o afirma que no tiene una naturaleza pecaminosa o que no tiene pecado, es alguien que está engañado y la verdad de Dios no está en esa persona. Es un falso maestro. Ahora, hay una aplicación que podemos sacar a nuestra vida de esto que dice este versículo 8. Y es lo siguiente, que un creyente, un cristiano, que verdaderamente tiene una relación, y recuerden que la palabra comunión aquí es la palabra koinonía. Koinonía es una relación primero con Dios, es una relación, una vida compartida que tú tienes con Dios, pero también koinonía es una relación que va hacia los laterales, vas con otro. Entonces, Juan dice que si tú eres una persona que dice que tiene una comunión con Dios, una relación con Dios verdadera, tú debes ser una persona que está consciente de que el pecado es real. Es una evidencia de alguien que tiene una comunión con Dios. Es consciente de que el pecado es real. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Pablo sabía que era un pecador. Pablo lo sabía. Alguien que tiene una comunión con Dios no niega que no es pecador, sino que apoya lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice y conoce. Él dice, yo soy un pecador, vivo en un mundo de pecado, y el pecado es una realidad para los cristianos mientras vivamos en este mundo. El pecado es una realidad para los cristianos mientras vivamos en este mundo. ¿Y sabe por qué nosotros podemos decir eso? Uno puede afirmar y decir eso porque nosotros sabemos que el día que tú naciste de nuevo, el día en que tú creíste en Cristo, Dios te hizo a ti una nueva creación, una nueva criatura. ¿Y qué pasó con eso? En el momento en que Dios te hizo nuevo, que te cambió y te dio una nueva vida, ¿qué pasó? Ahora tú sabes discernir y sabes darte cuenta
de qué es pecado y qué no es. Ahora tú tienes una conciencia sensible hacia la naturaleza pecaminosa, porque Cristo te la dio cuando te salvó. Es por eso que tal vez la gente que no conoce a Dios no ven, pueden decir esa barbaridad de que, bueno, esto es pecado, pero esto no. Porque ellos no tienen una conciencia que Dios ha puesto, donde nosotros podemos discernir qué es pecado y qué no es. No tienen esa conciencia. Y esto nos lleva a nosotros a que veamos a nuestro segundo encabezado aquí en el versículo 9, que es que una persona que tiene una verdadera comunión con Dios también confiesa el pecado y abraza el perdón. Pasamos al siguiente punto. Una persona que tiene una comunión con Dios verdadera, confiesa el pecado y abraza el perdón. Confiesa y abraza. Dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Después de que Juan dice en el versículo 8, si ustedes fijan, él dice en el versículo 8 que si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos siendo autoengañados y la verdad de Dios no está en nosotros. Juan ahora pasa a decirnos en este versículo 9 lo siguiente, que si el creyente que sí conoce y que es un pecador conforme a la palabra de Dios, puede contar con esta promesa. ¿Cuál promesa? En el versículo 9. Que si tú confiesas al Señor tus pecados, Él es fiel. Dios es fiel, que significa que no falla, lo que promete lo cumple. Pero también dice que Dios es justo, Él es justo, porque ya Cristo pagó por tu deuda, ya Cristo pagó por tus pecados, para perdonarte los pecados por los méritos de Cristo, y te limpiará de toda maldad, de toda contaminación de pecado en tu vida. Juan está diciendo que tú puedes contar con esa promesa si eres hijo del Señor, de Dios. Juan dice, no hay ningún pecado en el creyente, no hay ningún pecado en el creyente que ante la sangre de Cristo no sea perdonado. Cuando tú vienes a Dios y le confiesas tus pecados ante Él lo perdona. Miren cómo dice John MacArthur, este comentario. Dice, la confesión continua del pecado es una indicación de la salvación genuina de alguien. Mientras que los maestros falsos no estaban dispuestos a confesar su pecado, el cristiano genuino, verdadero, lo admitía y lo abandonaba. Ven cómo dice este versículo, porque me llama mucha atención, el Salmo 32 y versículo 5, 3 al 5, Salmo 32, 3 al 5 dice, aquí está hablando David, cuando cometió aquel pecado con Betsabé de adulterio. Dice David, mientras me negué a confesar mi pecado, él se negó, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano se declinaba pesada sobre mí. Mi fuerza se embalboró como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Wow. David nos está contando una experiencia que dice, wow, yo estaba así cuando no confesé mi pecado al Señor, yo me sentía aplastado, sentía todo el peso como de toda esa culpa sobre mí. Y dice David, cuando yo no aguanté más, dije, le voy a confesar mi pecado al Señor. Dice que cuando lo confesó, entonces ¿qué? Desapareció. Tal vez ustedes han escuchado o han leído esta película, este libro del progreso del peregrino, de un hombre que lleva, es una historia ficticia, pero lo hacen para representar lo que en realidad pasa en nosotros cuando nuestros pecados se acumulan. Él tiene como una mochila que se va poniendo más grande, y entre más grande se va poniendo, más pesada, y está encorvado el hombre.
Iba atravesando por diferentes obstáculos. Y esas mochilas representan los pecados que van creciendo y creciendo y creciendo. Hasta el punto cuando él llegó a la cruz donde Cristo, desapareció su carga y fue libre. Miren cómo dice el Proverbio 28:13. Dice, lo que encubren sus pecados no prosperarán, pero si lo confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. Si lo confiesan y lo abandonan, van a recibir misericordia. Otra vez William MacDonald dice, a fin de que caminemos a diario en comunión con Dios y con nuestros hermanos creyentes, hemos de confesar nuestros pecados, pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de acto, pecados secretos y pecados públicos. Hemos de arrastrarlos a campo abierto delante de Dios, llamarlos por sus nombres, ponernos aparte de Dios contra ellos y abandonarlos. Eso debemos hacer. Entonces lo que Juan está diciendo aquí, que un creyente que en verdad tiene una comunión con Dios, no solo es sensible a la realidad del pecado en su vida, sino que los reconoce y confiesa sus pecados y abraza el perdón que solo en Cristo puede encontrar. Él abraza la promesa de que si confiesa sus pecados serán limpiados, o él será limpiado de toda maldad, porque él ama. Este creyente ama estar en comunión con Dios todos los días y no quiere estar ni un poquitico, ni un momento separado de Dios. ¿Sabe que cuando tú pecas, cuando yo peco, ¿sabes lo que vamos a hacer? De una vez correr rápido hacia el Señor. Correr hacia Él. Pedir, clamar por perdón. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Y cuando nos separamos, vienen los problemas. Y eso nos lleva a que veamos nuestro último punto. Un creyente en comunión con Dios exalta a Dios y su palabra como verdad. Alguien que está en comunión con Dios exalta a Dios y su palabra como verdad. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y este verso es una repetición de lo que Juan ha estado diciendo. Él lo repite para mostrarlo desde otra perspectiva. Y esto es muy común en Juan. Usted dirá, ¿por qué a Juan le gusta repetir tanto lo mismo? Porque lo dijo en el versículo 6, lo dijo en el versículo 7, y ahora lo dice también en este versículo. Sí, Juan aborda el pasaje y lo repite muchas veces, pero cada vez que lo repite, él dice otra perspectiva de la consecuencia o lo que quiso enseñar. De modo que no es tanto una repetición así, sino que nos hace ver la cosa de otra forma. Y Juan dice, aparte de esto, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Él dice también que si tú dices que no tienes pecado, está implícitamente diciéndole algo a Dios. Cuando alguien dice que yo no soy pecador, yo no tengo pecado, yo no cometo pecado, ¿sabe qué está diciendo? Dios, tú eres un mentiroso. Es lo que Juan está diciendo. Porque si Dios dice que sí, tú eres pecador, tú cometes pecado, naciste en pecado, y tú sales diciendo, no, yo no soy pecador, ¿qué le está diciendo a Dios? Eres un mentiroso. Y es lo que Juan está diciéndonos. Juan aborda otra vez otra consecuencia de alguien que dice que no es pecador, le está llamando a Dios mentiroso. Juan dijo en el versículo 6 lo siguiente, que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, somos mentirosos que no practicamos la verdad de Dios. Eso lo dijo en el versículo 6. En el versículo 8 dijo que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y ahora en este versículo 10 dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, aparte de ser engañados por nuestros pecados, nosotros estamos mostrando que la verdad de Dios no está en nosotros. También nosotros estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Decimos que Dios se equivocó, porque yo no soy pecador. Y Juan quiere que nosotros también tengamos presente esto. Un cristiano verdadero no anda llamando a Dios mentiroso. Alguien que tiene una comunión verdadera con Dios no anda llamando a Dios mentiroso. Aparte de que Dios dice en su palabra que sea todo hombre mentiroso y Dios siempre veraz. Dios no miente.
Juan nos está diciendo aquí con este verso, mis hermanos, es que un creyente que anda en comunión verdadera con Dios exalta a Dios y su palabra, pero también está de acuerdo en que cuando Dios dice que somos pecadores, dice, sí, Señor, lo somos. Somos pecadores. Somos pecadores de verdad. Eso es lo que Juan está diciendo en este versículo. Y Juan dice lo siguiente, que un creyente que está en comunión con Dios afirma de que de verdad está de acuerdo con Dios. Él afirma, él lo cree, él lo proclama cuando él dice que todo lo que Dios dice en su palabra es veraz. Y él no contradice a Dios y su palabra. ¿Alguien en comunión con Dios? No contradice a Dios y sus palabras. ¿Se acuerdan cuando comencé hace 2 semanas? Que yo decía a ustedes que cada vez que nosotros venimos ante Dios, enojados tal vez con Dios, y le decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué me permite esto? ¿Por qué el impío prospera y yo no? ¿Por qué tú me haces pasar por esa situación? ¿Se acuerdan como hizo Jeremías? ¿Se acuerdan que yo dije a ustedes? Que el 100% de las veces en que tú vas ante Dios con este tipo de actitudes, ¿por qué? El 100% de las veces que pasa eso, yo soy del problema. Porque en Dios no hay tinieblas. Dios es luz. John MacArthur dice lo siguiente, todos los seres humanos son pecadores. Negar ese hecho equivale a blasfemar a Dios con calumnias que difaman su nombre. Negar que tú eres un pecador es una blasfemia contra Dios. Es difamar el nombre de Dios. Entonces, este capítulo ya se terminó aquí. Y quiero nada más resumir algunas cosas que nosotros vimos durante todo este capítulo de Primera de Juan. Nosotros vimos que Juan nos estaba diciendo aquí es que una persona que tiene una verdadera comunión con Dios es una persona que anda en comunión con Dios, pero también está en comunión con los otros hermanos. Alguien que tiene comunión con el Señor también tiene comunión con otros. No nos equivoquemos, no puedo yo estar bien con Dios y estar mal con otros. Eso no funciona. Como tampoco, si estoy mal con otro, yo no puedo estar bien con Dios. Tampoco funciona. Juan dice que si yo estoy bien con el de arriba, estaré bien con los demás. Así funciona la comunión. Juan dice también que si nosotros andamos en comunión con Dios y con otros, también debemos de reconocer que pecamos cada día y que debemos de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y ser limpiados por la sangre de Cristo. Eso lo vimos. También Juan dijo que si nosotros tenemos comunión con Dios, que si un creyente dice que tiene comunión con Dios, es consciente de la realidad del pecado en su vida. Es consciente de que necesita a Dios todos los días, a cada momento. A cada momento. Alguien decía, nosotros somos tan pecadores que hasta durmiendo pecamos. Somos tan pecadores que hasta durmiendo pecamos. Entonces, es para que tú veas cuánto tú necesitas a Cristo. Cuánto necesitas el perdón de Dios. Porque hasta durmiendo pecamos. Que un creyente que verdaderamente tiene una comunión con Dios, reconoce y confiesa su pecado y abraza el perdón. Porque Dios no quiere tampoco que tú te quedes todo el tiempo en la bancarrota, porque podemos reconocer, sí, yo soy pecador y estoy perdido. Dios quiere que tú pases por eso, pero no quiere que te quedes ahí. Él quiere que cuando tú reconozcas eso, te vaya corriendo y abraza el perdón que hay en Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Y que comience a andar en novedad de vida. Eso es lo que quiere el Señor. Dios no quiere verte a ti todo el tiempo cabizbajo, decaído. Él quiere que te levantes, que agarres la zarra, el poder que hay en Cristo y ande en novedad de vida. Y última cosa que vimos es que un creyente que anda en comunión verdadera con Dios exalta a Dios y exalta su palabra. Alguien que anda en comunión verdadera con Dios, miren mis hermanos, le voy a decir, es una persona que defiende a diente y uña a Dios. No acepta
que le llamen a Dios mentiroso o falso. Es alguien que dice, no, mi Dios no es así. Alguien que anda en comunión con Dios, defiende y no llama a Dios mentiroso. Ni con su vida, ni con su andar, ni con sus acciones, ni en palabra, ni en hechos. Es alguien que salta a Dios y su palabra. Y solamente para terminar, mis hermanos, creo que nosotros debemos entonces, ya que durante estas 4 semanas que tal vez echamos en el capítulo 1 de 1 de Juan, nosotros hemos visto qué es una comunión con Dios. Vimos al principio que la base de nuestra comunión con Dios es Cristo. Ahora que tú has visto quién es Dios, qué es luz, y ahora que tú sabes qué es una comunión, es el punto donde tú y yo necesitamos ahora decir al Señor, ok, Padre, yo he entendido, he descubierto que hay áreas en mi vida que no estaban andando bien. Yo sé que no ando en comunión contigo. Y si es así, si tú has descubierto que tú no andas en comunión con el Señor, a la luz de la palabra, tú puedes venir ante el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdóname, límpiame y ayúdame a andar en novedad de vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y ahí en tu intimidad con el Señor, dile, Señor, yo sé que cuando yo me presento ante la luz de tu santidad y tu verdad, toda mi oscuridad y tiniebla se va y lo que yo soy queda descubierto. Yo pensaba, Señor, que la comunión era algo que era así, lo que yo decía, yo estoy bien con Dios y eso bastaba. Pero tú me has mostrado, Señor, que si yo digo que tengo comunión contigo y ando de una forma equivocada, me estoy engañando a mí mismo. Porque tú me dices que mi comunión contigo es una comunión que se muestra en un trato con otro y que se muestra en una vida de santidad, en una vida de comunión contigo, en una vida de comunión con otros, en una vida que te honra a ti. Dios, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos ahora por la sangre y la promesa de Cristo, que si nosotros venimos ante ti humillados, tú nos perdonas y nos limpia de todo pecado, si lo confesamos, Dios. Y de hecho, así venimos. Ahora ayúdanos a que podamos vivir conforme a lo que tú eres después de este perdón que hemos encontrado en Cristo. Perdónanos y límpianos por la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Dios, a levantarnos y a andar en novedad de vida, con una comunión verdadera y real con Dios primeramente y con otros. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu santa palabra. Gracias porque en este libro de 1 de Juan tú nos estás mostrando, Señor, nos estás mostrando qué es ser cristiano, qué es un cristiano conforme a ti, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas y ayúdanos, Dios, a andar en comunión contigo, en comunión con otros y andar en novedad de vida. En Cristo Jesús. Amén.